tenemos a una invitada especial que es nuestra primera anciana, Sara Plano. Sara, gracias por Hola, estar aquí. gracias a ti por invitarme. Nada, un placer. Sara, ¿cuántos años llevas de anciana? Buf, la verdad es que exacto no lo sé, pero deben ser 14, 13 o 14. 13 o 14 años ya. Sí, por ahí. Son muchos años. Como veréis y podéis observar, Sara tiene mucha experiencia en la iglesia. Pero hoy te hemos llamado, Sara, para hablar sobre la influencia en el trabajo. Ujú, vale. Eh, Te quería preguntar, Sara, ¿desde cuándo trabajas? Yo trabajo desde los 18 años. Desde los Ujú, 18. Has pasado por varias empresas sí, y has tenido muchas experiencias en el mundo laboral, se puede sí, decir. sí. Bueno, pues por eso te hemos llamado para que nos des unos tips, Ujú, unas ideas, para que nos cuentes alguna de tus experiencias en el mundo laboral que nos vale. puedan ayudar como cristianos a mejorar nuestras vidas en ese ámbito, ¿no?, profesional. ¿Cómo pueden las personas cultivar buenas relaciones en el mundo laboral y además demostrar el amor de Cristo Ujú, cuando estamos en ese mundo laboral trabajando? ¿Cómo podemos hacerlo? ujú. Bueno, la verdad es que las personas somos complicadas, Muy somos complicadas. difíciles. Sí, Cada uno tiene pues su propia cosmovisión del mundo, sus propias formas de ver la vida y podemos ser muy diferentes unos de otros en muchísimos aspectos. Pero al final todos somos seres humanos, ¿no? mm, Tenemos las mismas necesidades básicas, ¿no? Las mismas preocupaciones, los mismos problemas y la misma necesidad o el mismo objetivo de ser felices, ¿no? Y de estar tranquilos y de estar en paz. Y esto a nivel laboral, pues es aún más importante, ¿no? Porque al final pasas mucha parte de tu vida trabajando. O sea, es que son 8 horas cada día, 40 horas a la semana. Es que es más de la mitad de tu vida en el centro de trabajo. claro. Y vamos a ver, si pasa dentro de las familias que la convivencia es difícil, ¿no? Porque pues surgen roces y uno piensa una cosa, otro piensa otra, es difícil ponerse de acuerdo. Pero al final la familia, pues la amas, ¿no? Los quieres y al final les perdonas todo. Pero claro, bueno, y los amigos, ¿no? Los amigos los eliges. Ujú, Y bueno, aunque te lleves mejor o peor, pero tú los eliges, entonces eliges a personas que son más afines a ti, con las que tienes más cosas en común. ujú. Pero claro, en el trabajo la cosa cambia porque las personas con las que te relacionas son personas random, vamos a decir, que te Las que ponen te ahí, tocan. exacto, las que tocan, Sí. son personas de diferentes culturas a lo mejor, de diferentes nacionalidades, puede ser, Ujú, con diferentes formas de pensar, diferentes ideas religiosas, políticas y de todo tipo. ujú. Así que es difícil y es complicado y ahí surgen roces, ¿no? Y surgen conflictos. Y es complicado, ¿no? Pero tenemos un ejemplo muy importante. Las personas que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que la leemos y en ella conocemos a Jesús, porque la Biblia nos habla de la vida de Jesús aquí en la tierra. Y en su vida Él nos enseñó cosas muy importantes que son de actualidad completamente para hoy. Y de actualidad también para dentro del entorno laboral, aunque muchos que estéis oyendo esto digáis, ¿qué? ¿No? Eso no puede ser. Pues sí, porque Jesús era una persona que le daba igual tu pensamiento, tu cultura, tus ideas, de dónde venías, qué hacías. Él iba con los marginados, él iba con todos. Y lo que nos enseñó es la clave para poder tener un entorno laboral confortable, digamos, y una buena relación con todas las personas. Y es el amor al prójimo. Ujú. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque si tú quieres a la otra persona igual que te quieres a ti mismo, o sea, claramente vas a tratarlo como a ti te gustaría que te trataran a ti. Y cuando pasa eso, ahí
no hay conflicto que valga. Yo creo que esa es la clave. La clave es el amor. Eh, em, yo creo que en tu larga experiencia laboral te habrás dado cuenta de que hay compañeros de trabajo que van a por ti, que Mm, van a saco, hay gente que no te quiere, hay gente que prefiere que igual si vas escalando en la empresa te tienen envidia. ¿Cómo amas a estas personas? mm. Si es complicado, ¿no? Es difícil, sí. Es difícil, es difícil. Es difícil porque, pues, por desgracia, hoy prima la ley del más fuerte, digamos, y sobre todo creo que donde más se ve es en el entorno laboral, ¿no? Las personas tienen metido en la cabeza, porque la sociedad así lo ha vendido, que tienes que creer en ti mismo, que tú eres lo que más importa y que para conseguir tu objetivo no importan los demás. Ve a por tu objetivo, consigue lo que tú quieres y si tienes que pisar a alguien, hazlo. Y eso es totalmente contrario a la filosofía cristiana, ¿no? A la filosofía de la Biblia, a lo que Cristo nos dejó como ejemplo. Sí, yo sí que me he encontrado con personas así, tristemente. Y la verdad es que ellos no se dan cuenta del clima laboral tan malo que eso genera. Porque, porque al final todo eso tiene sus consecuencias. A lo mejor a corto plazo, una persona que quiere llegar a lo más alto y utiliza la mentira o utiliza eh, falsedades o falso testimonio contra los demás, inventándose cosas, a lo mejor parece que esa persona se sale con la suya, ¿eh? Porque la mayoría de las veces, Sí. qué pena, ¿no? Llegan a escalar puestos y llegar a donde quieren, ¿no? Ujú, Basado en esas mentiras. claro. Pero a largo plazo eso se desmorona y se desmonta. Mm. A largo plazo esa misma persona no puede ser feliz porque al final el Espíritu Santo nos convence a todos y sabes que no está bien lo que estás haciendo. Mm. Y bueno, pues yo como me he encontrado con esas cosas que he hecho, no ha sido fácil, ¿no? Porque claro, como ser humano, ¿qué quieres hacer? Pues quieres gritarle, quieres decir a todo el mundo es una injusticia, está mintiendo y tal, pero tienes que recapacitar, tienes que amar a esa persona, porque al final esa persona también es un hijo de Dios. Aunque para ti sea lo peor, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, Cristo ha muerto también por él en la cruz. Así que la clave, de nuevo, te digo que es el amor, ¿no? El amor. Pensar, sí, Mm. quiero matarlo, ¿no? Es una injusticia lo que está haciendo, pero, pero no. Voy a orar por él y lo voy a dejar en manos de Dios para que se haga la voluntad de Dios. Y si tiene que ser así, pues así será. Y ya Mm. está. Y la integridad. ¿Qué papel juega la integridad en el entorno laboral? ¿Cómo podemos ser íntegros y cómo pueden las personas mantener altos estándares éticos dentro de un entorno laboral cuando hay alguna oportunidad para poder eh, llevarte algo a casa Mm, o cobrar más o vender a tu compañero, no sé, cosillas pequeñas que te dan una mm. oportunidad para sacar algún provecho? ¿Cómo podemos llegar a ser íntegros? Hombre, lo fundamental es que tenemos que tener claro que quiénes somos, ¿no? ¿Quién Ujú, soy yo y quién quiero ser? ujú, Y además pensar qué, déjame que diga una palabra así un poco poética, qué aroma, ¿no? O qué perfume queremos dejar. ujú, Porque aunque yo crea que esto que voy a conseguir mintiendo o pisando a otro o engañando o lo que sea que esté mal para conseguir algo, yo crea que en ese momento voy a conseguir algo bueno para mí, la verdad es que no voy a conseguir algo bueno para mí. La verdad es que eso me va a hacer daño a mí a la larga. Y no solo a mí, sino a personas que me rodean va a hacer daño. ujú. Entonces, ¿cómo quiero yo que se me conozca después? A lo largo de los años, cuando un día yo falte o cuando un día ya no esté yo trabajando en esa empresa. ¿Qué quiero que piensen mis compañeros de mí Mm. cuando yo me vaya y no esté?
que yo era aquella persona que pisoteaba a los demás por llegar a ser algo que, que es efímero, porque si consigues algo dura poco, Mm, o por llevarte más dinero a casa, o ¿no? Por conseguir mm, algo material, no merece la pena. No merece la pena, porque al final yo prefiero que se me conozca como Sara la honesta, ¿no? mm, La honrada, en la que se puede confiar en un futuro, porque la vida da muchas vueltas y no sabes dónde te vas a encontrar con esas personas en un futuro. mm, Entonces, aparte de que como cristiano tienes que seguir el ejemplo de Cristo, y si tú eres leal con Jesús, eso es imposible, es impensable que un cristiano lo haga. A ver, que no te digo que no pueda pasar, porque todos somos pecadores, nadie es perfecto. ujú. Y todos podemos cometer un error, pero estoy segura que si sigues a Cristo y de repente tienes esa tentación y lo haces, estoy segura de que enseguida te arrepientes y lo enmendas, ¿no? Pides perdón, te arrepientes, lo devuelves o yo qué sé, no sé. Pero, pero yo creo que un cristiano que esté firme en la fe, que esté firme en sus creencias, que haya decidido seguir a Cristo, no va a caer en eso. No va a caer en eso. Y ya te digo que si cae, pues no pasa nada, ¿no? Porque te puedes arrepentir y pedir perdón y ya está. Lo que pasa es que las consecuencias, bueno, siempre están ahí, ¿no? Ahí están, siempre van a estar ahí, sí. Y hablando de humildad y servicio, ¿Mm? de una forma práctica, ¿cómo podemos llegar a ser realmente humildes? Porque sabemos que en un entorno laboral, Ujú. cuando tú vas escalando, a veces se te sube a la cabeza porque eres el jefe y tienes que mostrar, no sé, superioridad a veces. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto bien y ser humildes y serviciales, dando el ejemplo que Jesús siempre ha dado, ¿no? De esa Ujú. humildad? Mira, cuando yo estudiaba en la universidad, tenía un profesor, que no me olvidaré nunca, que decía que todas las personas tenemos un cartel en la frente en la que pone soy importante. Por lo tanto, todos queremos ser importantes, Ujú, todos queremos ser considerados y, y todos queremos ser alguien, todos, incluso el que sea más introvertido, todos. Y claro, pasa que te suben de posición a lo mejor en el trabajo y te olvidas de que tus compañeros también llevan ese cartel, no solamente lo llevas tú. El cartel de soy importante lo tiene también la persona que archiva los documentos o que, no sé, ujú. o que tiene que cocinar o que, no sé, depende en cada rol de cada trabajo, ¿no? Y te puedes olvidar, ¿no? De esas cosas. Ellos también son importantes. Ese, 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 ese cartel que dices, estamos hablando en un ámbito laboral, Ujú. pero también se puede dar en la iglesia. Sí, eso se da en todos los ámbitos. Se da en todos los ámbitos. Todos tenemos ese cartel de que soy importante y queremos que se nos trate así. Por eso, cuando te olvidas del nombre de una persona, Ujú. es una cosa, es un error muy grave. Es un error muy grave. No Porque, me lo digas que yo me olvido de todos los nombres y pues es un me voy a error. sentir muy mal. Yo también me olvido, ¿eh? Pero sé que es un error grave, porque todo el mundo tiene su nombre, todo el mundo tiene su importancia y a todos nos gusta que se nos tenga en cuenta. A todos, en cualquier nivel que estemos. Y una cosa que te voy a decir muy importante sobre la humildad y el servicio. Aunque sea en el entorno laboral, yo voy siempre a la Biblia y al ejemplo que nos dejó Jesús. Jesús. Es que, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es que Jesús es el Dios Todopoderoso que ha creado el universo, las estrellas, los planetas, que te ha creado a ti, que me ha creado a mí, que ha creado el agua. Es el Dios que todo lo sabe, que no le podemos esconder nada. No porque lo digo yo, sino porque la Biblia lo dice, Ujú. cuando nos describe quién es Dios. Dios es todopoderoso, Dios está en todas partes, Dios lo sabe todo. Y Jesús es Dios. Y ese Jesús, que es el dueño y el creador de todo,
se vistió de humanidad y vino a nacer como un bebé indefenso, como un simple ser humano en el diminuto y puntito azul de nuestro planeta, que comparado con todo el universo somos nada, somos una mota de polvo. Él dejó toda su divinidad y todo su poder y todo toda su majestad por nosotros, ¿no? Y no vino aquí en plan, aquí estoy yo, que soy el rey del universo, y vengo aquí a poner orden, que es como lo esperaban en la época que vino Jesús. No, él vino como un bebé indefenso, nació en un establo con los animales, en una de las familias más pobres y más humildes que había en el planeta, creció y vivió con ellos con la más absoluta humildad. Y no solo eso, sino que a lo largo de toda su vida sirvió y se humilló ante cualquier ser humano, que a sus propios discípulos les lavó los pies, cuando esa tarea estaba encomendada para los mozos, digamos, que tenían el menor rango posible en una casa, porque en aquella época iban con sandalias, iban caminando por la arena y por el polvo, y llegaban a las casas con los pies pues llenos de tierra. Entonces era común que cuando entraban a las casas les lavaran los pies los mozos, que había para eso. Pues Jesús, el rey del universo, cogió la palangana o lo que hubiera en ese momento, en esa época, y les lavó los pies a sus discípulos. Hasta ese punto llega la humildad. Entonces yo, que yo no soy jefa de nadie, ¿vale? Pero yo me pongo en el lugar de que fuera jefa de alguien, o de que tuviera un liderazgo, por ejemplo, aquí en la iglesia como anciana. Y ponerme a ser una dictadora, ¿no? Una déspota. Y no tener esa humildad. Cuando Jesús, el rey del universo, hizo eso, es que mayor ejemplo que ese no hay. ¿Hasta qué punto es importante la humildad y el servicio a los demás para las relaciones entre las personas? Hasta ese punto de importante es que Dios vino a darnos ese ejemplo. Así que en un entorno laboral, un jefe debe también ser humilde y tratar a los demás con ese cartel que tienen en la frente. Soy importante. No olvidarte de ninguno de sus nombres. Estar a las necesidades de los demás. Preocuparte por sus vidas, por su trabajo, por lo que necesitan. En fin, para mí la clave de la humildad y el servicio en el trabajo, para mí el mayor ejemplo es el de Jesús. Y seguir el ejemplo de Jesús. Muy bien. Y si hablamos de los conflictos, por ejemplo, hay una frase muy, muy común que decimos en Guinea, por ejemplo, es tú no sabes quién soy yo, ¿no? Siempre, no sabes con quién estás hablando. Sí. Te voy a mostrar quién soy yo. Incluso dentro de la iglesia se llega a decir eso. Entonces, cuando somos cristianos y tenemos algún cargo en alguna empresa de alto rango, de lo que sea, aunque no sea de alto rango, ¿no? Pero tenemos algún conflicto con nuestros compañeros, con nuestro jefe y demás, ¿cómo lidiamos ese conflicto? ¿Cómo debería ser? Podemos... y digo cómo debería ser cuando sabemos que tenemos la razón, porque a veces cuando sabemos que no tenemos la razón, pues agachamos la cabeza y lo aceptamos. Pero hay veces que tenemos la razón y decimos, pues le voy a mostrar que soy yo, que tengo la razón, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como cristianos, ¿cómo deberíamos resolver los conflictos en el mundo laboral? Bueno, pues al final es un poco lo mismo, ¿no? Es el amor al prójimo, la humildad y el estar en contacto con la gente y ponerte en sus zapatos, ¿no? Al final hay que ceder aunque tú tengas la razón, hay que ceder, no hay que ponerse a la misma altura y a ver quién grita más. Pero Sara, imagínate que estás cediendo con un compañero que no hay que ceder, porque es de los que no, o sea, hay que ceder incluso con ese. Vamos a ver, cuando digo hay que ceder, no estoy diciendo que haya que decirle, sí, tienes tú la razón. No, porque al final estás mintiendo, ¿no? Porque si no tienes la razón, no tienes la razón. Ya. Me refiero a que no hay que ponerse en plan chulo, ¿no? En plan,
aquí se dice lo que yo digo y yo digo esto no. No. Es lo mismo que con un padre y un hijo, ¿no? Yo tengo un hijo, tú también tienes hijos, Ujú, y la forma de llegar a acuerdo con ellos es razonando ujú, y hacerles razonar y hablarles mucho. Pues lo mismo pasa aquí. Si ha pasado algo y tú tienes la razón, pero la otra persona se empeña en que no, en que no, en que no, quizás habría que llegar al punto en el que haya una tranquilidad, esperar un tiempo y cuando se calmen las cosas, ¿no? Pues hablar. Hablar desde el respeto, desde el amor, desde el entendimiento. Hablar y con la mano en el corazón ver las cosas. A ver, explícame por qué crees que esto es así. Y me lo dices y tal. Vale, yo entiendo lo que me dices. Y ahora te voy a explicar cómo lo veo yo. Y así. Y, en fin, depende sobre qué sea el conflicto. Si son claro, matemáticas y 2 más 2 son 4, pues el 4 se lo explicas y tiene que estar, el 4 es el 4. ya. Luego hay otras cosas que son más complicadas, ¿no? Que son opiniones o intereses o cosas así más subjetivas, que es más difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Ujú, Y ahí sí que pues las dos partes tienen que ceder. Te voy a decir una cosa. ujú, Eh, en las empresas, cada día más se contratan psicólogos, se contratan expertos en recursos humanos para solventar conflictos. Y hay muchos conflictos en el entorno laboral. Hay ujú, muchos conflictos. Hay conflictos porque a lo mejor no hay recursos suficientes para todos. Hay conflictos porque hay mucho estrés y el estrés pues pone nerviosos a las personas y aún hay más enfrentamientos. Hay enfrentamientos porque hay mala comunicación, porque la mayoría de las veces es porque hay mala comunicación y se ha entendido mal una cosa. ujú, En fin, y también por otros motivos, ¿no? Que puede ser celos, envidias o mentiras y cosas más graves, ¿no? ujú. Pero al final, aunque tenemos psicólogos y tenemos expertos en recursos humanos que tienen métodos de resolución de conflictos, al final no se alejan esos métodos de resolución de conflictos de lo que dice la Biblia, Ujú, que es tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti, exacto. ponerte en sus zapatos. Es que esa es la clave, el amor al Mm, prójimo al final. ya. Entonces, hablando del liderazgo, Ujú. para ti, Sara, ¿qué significa ser líder? Ser líder, Sí. para mí, Para ti, ¿qué para mí, significa? para mí, Sí. para Sara. Bueno, a ver, ser líder yo creo que es cuando, o que debe ser cuando tú eres un ejemplo y las personas te siguen por eso, porque eres un ejemplo. Ujú, Ahí, bueno, también entra mucho el carácter de cada persona, porque hay personas que tienen un carácter con un don de liderazgo y hay otras personas que no lo tienen. Esa es una realidad. O en determinados momentos de la vida los tienes y no. O sea, es un don que va y viene. También creo que ese don también te lo da Dios, mm. como todos los dones. Hay gente a la que se sigue solo porque en un grupo, yo que sé, de amigos, igual hay Ujú, gente que le da ujú, igual seguir y no porque la otra persona inspire algo, sino porque los demás, pues, no sé, les da igual seguir o no seguir, mm, o por miedo, vamos a seguirle por miedo, porque lo mm, que dice es lo que siempre se hace. Entonces, ujú. ¿hay alguna diferencia entre esos líderes o con los que dan ejemplo? Hay mucha diferencia, muchísima diferencia. Eh, A ver, antiguamente, lo digo antiguamente como si yo fuera súper mayor, ¿no? Que soy súper joven. Ahí, amén, hermana. Hace algunos años, ¿vale? Vamos Sí. a decir, mejor, hace algunos años, en el entorno laboral, si nos Ujú, vamos al entorno laboral que estábamos hablando, ser un líder, ser el jefe, el jefe. era sinónimo de que esa persona lo que diga es lo que hay que hacer y es despotismo y es lo que tú has dicho. Claro. Tú no sabes quién soy yo Mm, y aquí se hace lo que yo diga, mm, etcétera, etcétera. Y ese tipo de liderazgo, que es el liderazgo de porque lo digo yo, mm, o porque si no te despido, o porque si no te bajo el sueldo, mm, ese tipo de liderazgo es un liderazgo por miedo. Claro, la gente tiene miedo. Tú eres el jefe, pues yo voy a hacer lo que tú digas, porque tú eres el que me pagas y si no lo hago, no me vas a pagar. mm.
Porque tú eres el que lo haces y si no hago lo que tú dices, le vas a decir al jefe que yo no tengo mala actitud Ujú. y entonces me pueden despedir. Claro. O si no hago lo que tú me dices, pues cuando te vaya a pedir el aumento de sueldo o cuando me toque el aumento de sueldo, no me lo vas a subir porque no he hecho lo que tú digas. Ese liderazgo es un liderazgo antiguo. Antiguo, pero todavía está vigente. Todavía hay gente que lo entiende mal. Eso es un liderazgo mal entendido. El liderazgo de aquí se hace lo que yo digo porque yo lo digo y ya está. Ese liderazgo está muy mal entendido y es un liderazgo que la gente te sigue por miedo. Y al final, en un entorno laboral, ¿qué pasa si la gente te sigue por miedo? Lo que pasa es que las personas no se van a comprometer al 100% con la empresa, no se van a sentir que forman parte de algo, no van a sentir que ellos forman parte de la empresa, no la van a sentir como suya, por lo tanto van a hacer su trabajo y ya está. Y se van a casa, sí. Tranquilamente y se olvidan de todo y no les importa nada porque no se sienten que formen parte de algo. Y además eso también genera absentismo laboral, que es muchos días sin ir porque me encuentro mal, no voy, porque me levanto de la cama y no quiero ir a seguir lo que me diga esa persona, a escuchar su despotismo, su tiranía, porque no me siento bien. Incluso puede llegar al límite de depresión laboral y de cosas ya más graves y por supuesto de rotación de personal, que eso es bastante perjudicial para las empresas, porque invertir en las personas conlleva un tiempo y un dinero para que se te vayan al año de haberlas contratado. Claro. Si tú trabajas en una empresa donde el tipo de liderazgo que hay es ese liderazgo por miedo, las personas se van a ir de la empresa. Al contrario, vemos el otro tipo de liderazgo. El liderazgo de un jefe que cuenta contigo, que cuenta con tu opinión, que te hace sentir parte de la empresa, que él es el primero que da ejemplo con lo que hace, que él es el primero que está allí a primera hora y que se va a la hora. Ese líder es el líder al que se sigue de forma natural. Es el líder el que te hace sentir que tú formas parte de algo más. Entonces, si un día, oye, tienes que hacer una llamada afuera de hora, lo vas a hacer porque sabes que vale la pena. Porque tenéis un objetivo en común, que es llevar adelante el negocio. Ese liderazgo es el bueno. Y si me dejas que te diga, ese es el liderazgo que ejercía Jesús. Jesús era líder. Era un líder. Claro. Era el maestro. Claro. Todos le seguían. ¿Pero por qué le seguían? ¿Le seguían porque le tenían miedo? No. Le seguían porque Jesús amaba a todos y hacía cosas buenas por la gente. Por eso le seguían. Le seguían porque lo que hablaba era verdad, porque él les miraba y veía en sus frentes la palabra soy importante y les trataba así. Les conocía y los llevaba a su terreno y les hacía sentir que con él estaban seguros. Ese es el tipo de liderazgo bueno que debemos trasladarlo al entorno laboral. Y a cualquier otro tipo de liderazgo. Ya. Básicamente estamos viendo que todo lo que tiene que ver con el trabajo es un poco hacer lo mismo que hizo Jesús, ¿no? El ejemplo lo tenemos en Jesús, seguir su ejemplo. Para mí sí. Y todo lo demás. ¿Y cuál es el papel de la oración y la confianza en Dios en el entorno laboral? ¿Cómo puedo confiar realmente de que Dios me va a ayudar a llegar a donde yo quiero o a cumplir el sueño que Él tiene para mí en el entorno laboral? La confianza y la oración. Lo digo porque te pongo un ejemplo. La mayoría de los que estamos en esta iglesia, por ejemplo, somos extranjeros y llegamos a un país que no conocemos y tenemos oportunidades laborales y nos cae, yo que sé, un sábado y tienes que trabajar o pagar el alquiler o sobrevivir y demás. La confianza en Dios o el trabajo porque tienes que trabajar. La oración
y la confianza en el entorno laboral juegan un papel importante? Muy importante, muy importante. Yo, como siempre, baso toda mi vida en la Biblia y en los ejemplos de la Biblia, no solamente en el de Jesús, sino de personas de las que se nos cuenta su historia y su testimonio, como por ejemplo Daniel. Ujú. Daniel era una persona que oraba muchísimo, estaba siempre orando y Dios guió toda su vida, lo salvó de momentos absolutamente increíbles y prosperó. José, otro ejemplo, también lo mismo, oraba muchísimo, estaba constantemente orando. Y Dios dirigió su vida y también prosperó en su vida y también le fue bien todo. Nosotros tenemos que confiar en eso y tenemos esa herramienta que la Biblia nos da, la oración. No hace falta tampoco que te arrodilles ahí, estás en el trabajo y de repente te surge un asunto muy importante o estás en una reunión y no sabes qué decir. A mí me ha pasado. Y de repente ves que estás en un aprieto y no sabes qué decir. Pues en ese momento, con los ojos abiertos, mirando a la persona que tienes delante, yo en mi mente estoy, Señor, aquí estoy, porque tú me has puesto aquí. Y ahora me tienes que ayudar, por favor, porque no sé qué tengo que decir. Por ejemplo. Y tu jefe diciéndote, hola, hola, Exacto. hola. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y vamos, mi testimonio es ese, mi experiencia es esa. Orar es súper importante. Es decir, yo aconsejo a todo el mundo que nos está viendo que no salgan de casa sin orar. Que no salgan de sus casas sin poner su vida en las manos de Dios. Nosotros lo hacemos en casa, con mi marido y con mi hijo, y la verdad es que sales reforzado, sabiendo que llevas el escudo de Dios, porque te puedes encontrar con tantos peligros en la calle, y en el trabajo es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Esa comunión constante con Dios es la que te va a ayudar, es la que te va a dar la seguridad y la fortaleza. Y luego lo que me has comentado el ejemplo que me has puesto del sábado. Ujú. Mira, yo me encuentro constantemente en estudios bíblicos con personas que empiezan, porque empezamos a ver por qué confiamos en la Biblia, el siguiente pues la creación, el siguiente pues el plan de salvación, y hasta llegar a los 10 mandamientos o al tema del sábado pues faltan unos cuantos, ¿no? Y cuando llegamos ellos ya tienen una base de quién es Jesús, saben quién es Jesús, saben que Jesús murió por ellos y tienen esa base, ¿no? Ahí del amor de Dios por ellos. Y cuando llegas al tema del sábado, la mayoría de ellos trabajan en sábado. Trabajan en sábado. Y es natural tener miedo porque tienes que pagar facturas, porque tienes que dar de comer a tus hijos. Y da miedo, yo lo sé que da miedo. De dejarlo todo y decir, pues mira, no voy a trabajar el sábado. Y yo me he encontrado con personas que tienen conflictos con sus parejas, porque el sustento es el sustento y de repente no, es que yo ahora no voy a decirle que no a este trabajo porque me piden trabajar el sábado. Eso es algo muy personal, pero yo les aconsejo siempre que la Biblia siempre tiene la razón. Y los consejos de la Biblia nunca me han llevado a mí a nada malo, ni a mí ni a nadie que yo conozca. Todo lo contrario, son consejos para nuestra felicidad, para nuestra prosperidad, para nuestra felicidad amorosa, familiar y económica. Y dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Y en esa promesa tenemos que confiar. Yo lo he vivido en mí misma. Yo cuando tenía 18 años tuve que trabajar por problemas económicos que teníamos, tuve que ponerme a trabajar y claro, no tenía todavía ningún estudio terminado ni tenía experiencia laboral para trabajar en una oficina o en un trabajo que estuviera bien y tuve que limpiar casas y tuve que trabajar en heladerías, en un hotel y bueno, Alicante es una ciudad de mucha hostelería porque hay mucho turismo. Y la mayoría de los trabajos son de hostelería y en la hostelería todo el mundo piensa que el sábado no te lo van a respetar. Pues mirad, yo, Sara, llegaba al hotel y decía, mirad, quiero trabajar. No tengo experiencia,
pero necesito trabajar, he visto esta oferta de trabajo, me he apuntado, pero yo el sábado no puedo trabajar. Y no me vais a creer, pero siempre me lo han respetado. Siempre. En hoteles, en heladerías, en hostelería, me lo han respetado. No quiero decir que yo sea un ejemplo a seguir, ala, que Sara es súper buena y eso, no, porque yo soy un desastre también. Yo soy un desastre también. Pero sí que es verdad que siempre he confiado muchísimo en esa promesa de busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Yo lo creo a 100% eso. Y así mi vida la he vivido. Y Dios siempre me ha ayudado con eso. Así que a las personas que están en esa tesitura, que confíen en Dios. Que confíen en Dios igual que confió Abraham cuando le dijo Dios que matara a su hijo. Isaac confió ciegamente en él, lo dejó todo. Yo te digo, déjalo todo y pon primero a Dios. Acabas de responder la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era sobre la fe. ¡Ah! Así que ya directamente paso a la siguiente, y que es, según tu experiencia y lo que has comentado, tanto tu vida personal y como la gente que has tenido con estudios bíblicos y demás, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las personas al integrar su fe en el entorno laboral? En este entorno laboral cada vez más secularizado, y cómo pueden superar estos obstáculos. ¿Tienes ejemplos tuyos o de ¿Qué gente pregunta? que conoces? Sí. Sí, claro que tengo ejemplos míos. Vamos a ver. Lo que está claro es una cosa. Este mundo es muy secular. Secular significa que muy poca gente busca a Dios o cree en Dios o se para de verdad a pensar en Dios y en todo lo que implica. Ya no te hablo de que crean en la Biblia, te hablo de que crean en Dios. Sí. Y es que la propia Biblia lo dice. Hay un texto que creo que está en Corintios, en Primera de Corintios, que dice que el Evangelio, la cruz, es una locura para los que no creen. Es una locura. Y así es como me he sentido yo toda mi vida, en mis entornos de trabajo. Más que con mis amigos, porque casi siempre mis amigos al final pues los conoces de toda la vida y casi no se hacen preguntas porque ya saben todo. Pero en el entorno laboral, donde hay gente que entra, sale y siempre hay gente nueva que conoces, para ellos mis creencias son una locura. Son una locura. Que yo deje de hacer cosas, que yo sacrifique tiempo o cosas que ellos es que ni se plantean, que yo lo haga para ellos es una locura absoluta. No lo pueden comprender. No lo pueden entender. Y al final, yo al principio me frustraba con esto mucho, ¿no? Porque yo decía, no, yo voy a ir a hablarles, tal, lo van a entender, tal. Y no lo entienden. Claro, no lo entienden. Sí. Y no pasa nada, ¿sabes? Porque al final yo he comprendido con el tiempo que tú siembras con tu testimonio, con tu ejemplo, con las cosas que vas diciendo, con lo que ellos ven de tu vida, ven que eres feliz, ven que tienes una vida diferente. Con eso siembras. Y el Espíritu Santo ya es el que cosecha. No es mi trabajo, no es el tuyo. Estar ahí, venga, convencer, tengo que convencerlo, tengo como si fuera un objetivo de ventas, ¿no? No, tengo que convencer a 5 personas de que Dios existe, de que la Biblia es la verdad. No, no se trata de eso. Yo pongo toda mi confianza en que yo siembro, yo me centro en que yo dejo mi aroma, como he dicho al principio, dejo mi testimonio, mi ejemplo, y Dios hará en ellos. Dios hará. Si no es con lo que yo he hecho, será en un futuro con otra persona que pase por allí, que a lo mejor también es cristiana, y termina de hacerlo, o no lo sé. Pero no es mi tarea esa, porque es que eso sería muy frustrante porque yo no puedo hacer nada para convencerlos. Es el Espíritu Santo el que convence. El que convence. Gracias, Sara. Y para terminar, me gustaría preguntarte, ¿tienes algún consejo que dar a estas personas que apenas acaban de aceptar a Cristo y se están metiendo en el mundo laboral, para estos nuestros hermanos que están, aunque no
no han aceptado a Cristo hace poco, sino que ya llevan años, Sí. todos los que estamos en el mundo laboral trabajando, ¿algún consejo más que nos puedas dar para afrontar los problemas diarios del trabajar, del mundo laboral, todo lo que se nos pueda presentar? Mi consejo es que confíes en Dios, que seas un cristiano de verdad, porque que estemos en la iglesia no quiere decir nada, no es garantía de nada. Que dejes tu ejemplo, que seas un cristiano de verdad, un seguidor de Cristo, que si dices que eres un seguidor de Jesús, que lo demuestres en tu vida, que se vea. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Así nos tienen que conocer, por nuestros frutos, y ya está. Y no debe ser algo que nos cueste un esfuerzo, sino que debe ser natural, porque nuestra vida va a hablar sola si vivimos de verdad con Cristo. Y ya está, y no te preocupes de nada más, ponlo todo en manos de Dios, ora continuamente, confía en Dios, sobre todo ponerlo en el primer lugar. Lo primero es Dios, no los hombres. Lo primero es Dios. Si tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás va a venir solo. Y si te encuentras conflictos, si te encuentras con problemas, que te vas a encontrar, porque Dios dice también en la Biblia, en el mundo encontrarás aflicción. Pero luego dice, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Así que en eso tenemos que confiar, que Dios ya ha vencido al mundo. Así que adelante, ánimo, confía en Dios, ora y deja tu vida en sus manos. Hay gente que no oraba, que no confiaba en Dios, que iba a trabajar de normal, como siempre, y en teoría le iba bien, pero cuando conoce a Jesús y empieza a trabajar y empieza a presentar su fe, ya le va peor, ¿no? Entonces, esta gente, pues les dices lo mismo, ¿no? Que sigan confiando en Dios, que al final es la prueba del enemigo que intenta moverles a última hora para que vuelvan a su estado anterior. Tú lo has dicho. Y es que para todo, ya sé que soy muy pesada, pero es que para todo el ejemplo es Jesús. Jesús se bautizó, tuvo su bautismo, y después de su bautismo, ¿a dónde fue Jesús? Se fue al desierto. Y en el desierto, ¿cómo le fue? ¿Fue un camino de rosas, todo perfecto? No, fue una tortura para él. Justo después de entregarse a su padre, justo después de bautizarse, justo después cuando ya dices, ya está, ya estoy, ¿no? Justo después de eso es cuando Satanás más le atacó. Es cuando más tentaciones Satanás le puso en su camino. Y es cuando más fuerte tuvo que ser él en todo su ministerio. Y con nosotros pasa lo mismo, porque al final él es nuestro ejemplo. Quizás estás tan feliz y tan contento en tu trabajo y de repente empiezas a conocer a Cristo y te va todo mal y te piden que trabajes más horas y te piden que trabajes el sábado y te piden más tiempo para que pierdas y no estás con tu familia y parece que todo te va peor. Pero persevera y no caigas, porque eso es el enemigo que no quiere que camines con Jesús. No quiere que camines con Jesús. Él quiere que la vida te siga yendo bien, pero que no te salves para la eternidad. Pero tú tienes que pensar que tu objetivo es vivir eternamente. Por lo tanto, si tú quieres vivir eternamente, sigue adelante, porque esos obstáculos que tienes en el camino ahora, si crees en Dios, oras y confías en Él, van a desaparecer y todo va a ser muchísimo mejor que al principio. Exacto. Eso es lo que yo creo. Pues nada, gracias Sara por estos consejos, estos tips para poder tener una vida laboral mejor y como el ejemplo que nos has dado de Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús siempre adelante y pensar qué haría Jesús en este momento, ¿no? Pues nada, gracias por compartir este programa, por verlo. Te pedimos que lo compartas con la gente que tú pienses que necesitan escucharlo y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.